Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa hecho especialmente para usted por el Ministerio del Evangelio Eterno. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, implante cerebral o cirugía mental. Es el tema de hoy martes. Parece muy interesante el título de la lección de hoy martes. Es como una 20. Una pregunta capciosa, ¿no? Sí, una pregunta. Sí, porque tenemos que ver que necesitamos un implante cerebral o una cirugía mental. Entonces, vemos que es una obra maravillosa que Dios hace en nuestra mente, porque Él es el único que transforma nuestra forma de pensar, pero tenemos que tener cuidado también. Así es que les damos la bienvenida a todos de esta escuela sabática e invitándolos nuevamente, haciendo énfasis que corran la voz, lleven el mensaje, que tal vez alguien lo está necesitando y necesitamos compartir esto. Escuela sabática, toda la programación que sale en el canal 44.8, los canales también de YouTube, El Evangelio Eterno, y en Facebook, y en la página web www.elevangelioeterno.com. Compartan, mis hermanos, llevan el mensaje de la verdad presente. Pastor, realmente a veces sabemos personas que pensamos que necesitamos estar frente al púlpito para predicar el evangelio. No, hermanos, miren, cuando usted pasa la voz al vecino, al compañero de trabajo, al hermano, al familiar, al hijo, dice, mira, hay un canal. Bueno, canal en la televisión y es completamente gratis. Usted ya está predicando el evangelio. Una recomendación. Así. Y no sabemos, hay personas que están necesitando la palabra de Dios y solamente está esperando que sus hijos o sus enviados lleven la voz. Somos portavoces, así es que les invitamos siempre, todos los días, para que usted haga esa obra, así como nosotros estamos acá, pero también compartimos con nuestros hermanos. Si quiere, empezamos a orar, pastor. Hermanos, les invitamos, vamos a orar. Vamos a tomarnos un momento para orar y pedirle al Señor. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder venir y poder, Señor, abrir tu palabra y compartir tu palabra, Señor, con nuestros hermanos y amigos, Señor, que nos acompañan semana tras semana. Bendito Dios. Pido una bendición especial por nuestros hermanos, Señor, que forman parte de este programa, Señor, por aquellos que están en la programación, en controles, en cámaras. Bendícelos, Señor, derrama una bendición sobre ellos hasta que sobreabunde, Señor. Y pedimos que permitas que tu Santo Espíritu nos acompañe, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un implante cerebral o cirugía mental. Sí, muy interesante porque habla de la tecnología. Y todos sabemos que la tecnología ha tenido un gran avance. Claro, y muchos lo están usando para fines, pues, buenos, se puede decir. Usted lee la lección, dice que están poniendo, ¿verdad?, dispositivos que incluyen para ayudar a controlar la epilepsia, la depresión o enfermedades de Parkinson. Eso es muy bueno. Pero también no podemos imaginar cómo también el enemigo puede usar la tecnología para planes siniestros como el control mental. Exactamente. Es que tiene sus dos, ¿cómo podemos decir? Sus dos puntos. Punto bueno y malo. Pero realmente, en este mundo que vivimos, no necesitamos que alguien nos implante un chip en la cabeza. Claro que no. Por el bombardeo de información de los medios de comunicación, y ahora sí que está al alcance nuestro, créanme, hermanos, eso es lo que está cambiando la mente nuestra, si dejamos que eso afecte o pueda perjudicar nuestros pensamientos. Y eso es un llamado de atención. Nosotros, como pueblo de Dios, leímos la semana pasada el discernimiento, pero tenemos que alejarnos de todas esas cosas
que nos afectan. Todo lo que nosotros vemos, pastor, cuando salimos afuera, estamos bombardeados de información. Nos tienen asediados noticias de toda índole, marketing vendiéndonos de todo y nos tienen como esclavos. Y eso perjudica nuestra mente. Y nuestros hijos, ¿qué están viendo? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué están mirando en sus teléfonos? O sea, todo eso está afectando a nuestra mente. Dice la lección que cuando no nos sumergimos o cuando nos sumergimos en los medios de comunicación masiva, la forma mundanal de pensar imprime su huella en nuestra mente y comenzamos a actuar de la misma manera, como si la mente de otras personas, dices, fueran implantadas en las nuestras. Ahora, debemos ser como Jesús, tener una mente espiritual. En lo que está en pantalla vamos a leer Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne, de esas cosas que estamos viendo en estos momentos, es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Amén. Porque todas esas cosas son de la carne. Todo lo que vemos allá afuera son información que no nos llevan a la salvación ni a transformar nuestra vida. Eso es ocuparnos de la carne. Pero ocuparse del espíritu a través de su palabra es vida y es paz. Voy a leer otro texto más. Vamos a leer otro texto. El pastor, si lo quiere leer, adelante. Dice, porque... Primera de Corintios 2:11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Quién de los hombres, quién de los hombres conoce las cosas de los hombres? Pues nosotros que vivimos aquí. Sino el espíritu del hombre, dice, ¿verdad? Que está en él. Él conoce las cosas que le llaman la atención. Así, ahora pone en contraste, así también nadie conoce las cosas de Dios. ¿Sino quién? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y nosotros, que somos parte de su pueblo, no hemos recibido el espíritu del mundo, fíjense. No, sino hemos recibido, sino el espíritu que proviene de Dios. Sí, amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El conocimiento de Dios es a través del Espíritu Santo, porque Él sabe las cosas de Dios y sabe las cosas mejores que son para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Muy interesante, porque ahí está la pregunta. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Miren, vamos a un pasaje. Filipenses 2:5. Y hay solo un versículo dice: haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús. Dice que nosotros haya este sentir. Pero ¿de dónde? Dice que Jesús tuvo un sentimiento, ¿cierto? Pero también tuvo un pensamiento. Porque el ejemplo es Jesús. Vemos toda la unidad de la iglesia, Jesús es el centro. Amén. Y que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Efesios, para tener la mente de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios usa para transformar nuestra vida? Usa el Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos nosotros transformar? En vez de estar viendo películas, viendo, no sé, cualquier otra cosa, ocuparnos de las cosas carnales. Y en vez de aprender las cosas espirituales, ¿cómo nosotros podemos ir transformándonos para que esa cirugía o ese implante vaya efectuando en nosotros? Muy interesante. ¿Qué usa Dios para hacerlo? Bien, veamos, miren. Efesios 6, versículo 17. Adelante, pastor. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, dice la palabra del Señor, pastor, que dice ay, se me fue la palabra esta. Que, ¿cómo crecemos espiritualmente? Con la palabra de Dios, ¿no? Correcto.
Sí. Pastor, déjeme leer un texto que encontré aquí que es bien interesante, Filipenses 4:8. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en esto. Interesante, ¿no? Sí, claro. Si hay virtud en eso tenemos que pensar. Pero vamos a leer la siguiente cita, porque Dios usa un medio para transformar nuestra forma de pensar, pero también transforma nuestros sentimientos. Hebreos 4:12, por favor, lo pueden proyectar. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y también las intenciones del corazón. Qué bonito. Ahora, hay una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Y Dios promete hacer ese cambio. Fíjense, Romanos 12:2. Sí, lea, pastor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo o a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. El implante cerebral, la cirugía mental. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que sepamos nosotros cuál sea la voluntad de Dios en nosotros, agradable y perfecta. ¿Qué le parece? Pasamos al espíritu de profecía. El espíritu de profecía, fíjese lo que dice. Aún los pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios, y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión. Los pensamientos deben de ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios. Vamos al siguiente. No nos fue dada nuestra imaginación para que le permitamos correr a rienda suelta y salirse con la suya sin ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Sí, siempre predicamos que lo único que nos vamos a llevar al cielo va a ser el carácter. El carácter. Porque va a ser implantado nuevamente cuando los muertos en Cristo resucitan. Dios les va a traer la memoria nuevamente de lo que lograron alcanzar. Por eso tenemos que, dice, fíjese, nuestra imaginación no debemos permitir correr, darle rienda suelta. Debemos de controlarlo. Y dice, sin ningún esfuerzo para restringirla, y disciplinarla. Y aquí va el texto. Si los pensamientos son malos, los sentimientos lógicamente serán malos. Y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Así es como se forma el carácter. Lo que pensamos nos lleva a hacer que los trae sentimientos y nos lleva a la acción. Y combinados estas cosas forman el carácter nuestro. Pastor, hay un dicho muy popular que dice: mente desocupada, taller de Satanás. Correcto. Si permite. Ahora bien, claro, está desocupado porque no le estamos metiendo la palabra de Dios, lo que nos puede traer la salvación, si nos le estamos metiendo cosas del mundo, información, y nos estamos siendo semejante a eso. Se llama la idolatría. A ver, seguimos adelante. Dice, siga, pastor. El poder del pensamiento recto es más precioso que el oro de Ofir. Necesitamos asignarle un elevado valor al recto control de nuestros pensamientos, porque eso prepara la mente y el alma para trabajar armoniosamente para el maestro. Sí. Wow, debemos de sujetarnos, que Dios controle
nuestros pensamientos también. No nada más nuestras, ¿cómo le podemos decir? Porque muchos nos sujetamos, pero nada más en lo que viene siendo nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestras cosas que hacemos. Porque supuestamente le agradamos a Dios, pero Dios debe tomar control de nuestros pensamientos, porque eso nos prepara la mente y el alma para trabajar armoniosamente para Dios. Pastor, dice el salmista capítulo 51, dice: oh Dios, crea en mí un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así es. Wow, qué lindo, ¿no? Sí, y claro, porque es lo que Dios necesita hacer, renovar, poner uno nuevo, un corazón. Cuando dice renovar, no, Dios no da calmantes o no hace una cirugía a medias. Él hace implantes, quita ese y te pone uno nuevecito, ¿cierto? Y ahora hay que cuidar ahora ese corazón. Cuando habla de corazón, está hablando de la mente. O sea, que nos quite esa mente que tenemos, que ya está contaminada, y nos ponga uno nuevo. Pero ahora hay que cuidarlo. Una vez que Dios nos implanta ese nuevo corazón, esa nueva mente, hay que cuidarla, porque si le echamos lo mismo, es como si su corazón, usted come mucha grasa, mucho colesterol, pues se va a volver a enfermar. Ya lo operaron, ya le pusieron uno nuevo, pues ahora cuídelo, porque si le vuelve a comer lo mismo, se va a volver a enfermar. Lo mismo la palabra de Dios. Cuando Dios nos implanta un nuevo corazón, tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios, porque si lo volvemos a alimentar con lo del mundo, vamos a estar de la misma manera en el mismo lugar donde Dios nos tomó una vez. Así es que voy a pasar al siguiente. Dele, pastor. Es necesario para nuestra paz. ¿Quiénes quieren tener paz hoy en día? ¿Quiénes quieren tener felicidad? Todos. Yo creo que todos, ¿verdad? Pero dice aquí que no es necesario para nuestra paz y felicidad en esta vida que nuestros pensamientos estén centrados ¿en quién? En Cristo. ¿En la televisión? ¿En el celular? ¿En lo que dicen las noticias? No, en Cristo. Dice, ¿cómo piensa el hombre? Como piensa el hombre, dice, así es. Nuestro avance en la pureza moral depende del recto pensar y actuar. Los malos pensamientos destruyen el alma. Voy a poner, lea, pastor. El control de los pensamientos es en cooperación con el Espíritu Santo. Pondrán nuestras palabras bajo control. Esto es verdadera sabiduría y le asegurará paz mental y contentamiento. Habrá gozo en la contemplación de las riquezas de la gracia de Dios. El control de los pensamientos. ¿Y cómo? En cooperación con el Espíritu Santo. Pondrá ahora nuestras palabras bajo control. Voy a ponerle el siguiente. El comienzo del acto de ceder a la tentación está en el pecado de permitir que la mente vacile, en ser inconsecuente en vuestra confianza en Dios. El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y atraer la mente a lo que es prohibido. Está. Wow. El comienzo del acto de ceder a la tentación, así es como cuando nosotros permitimos que esas cosas afectan nuestra mente. Y así es como le damos la oportunidad al enemigo para que él tome posesión de nosotros. Ahora, leamos y esa es la obra de Cristo. Dele, pastor. Dice que la obra a que Cristo nos llama es a la obra de vencer progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben ser vencidas, los apetitos y las pasiones deben ser subyugados a la voluntad, debe ser puesta enteramente del lado de Cristo. La obra de Cristo nos llama a que vayamos venciendo progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Y solamente así podremos vencer y tener unidad. Pero solamente Dios quiere cambiar nuestro corazón, pastor. Nuestra forma de pensar y también nuestros sentimientos. Y solamente así podremos tener unidad
en nuestra iglesia, en nuestro entorno familiar, y va a haber paz y felicidad. Amén. Dios bendiga al pueblo de Dios y los esperamos mañana para seguir estudiando las grandes lecciones de la escuela sabática. Dios los bendiga.